Damos gracias a Dios que nos permite en esta tarde meditar en su palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites en tu misericordia abrir tu santa palabra para meditar en ella. Te rogamos nos presidas a través de tu Santo Espíritu y también, Señor, permites que tu mensaje se atesore en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El pasaje que dimos lectura del capítulo 12 a los Romanos está dirigido, como casi toda la Biblia, al pueblo de Dios. No está dirigido a los de afuera, y a veces se nos olvida y no queremos incluirnos en las recomendaciones que nos hace la palabra de Dios y decimos, no, yo creo que eso no es para mí. Pero pues tenemos que analizar qué es lo que Dios nos enseña y si nos lo dice a nosotros para que mejoremos y vayamos camino a la santificación. Dice así que, hermanos. Entonces, repito, ¿a quién va dirigido? A nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? ¿Qué sí que vayamos y ofrezcamos en sacrificio, vayamos, pongamos un altar, pongamos fuego y que ahí nos ofrezcamos? No, ¿verdad? En la palabra del Señor tenemos que identificar cuando nos habla por metáforas y cuando nos habla de forma directa. Las metáforas son traslaciones, son expresiones en lenguaje figurado de una cosa a otra cosa. Es decir, nos enseñan para entender qué es lo que quiere la palabra de Dios que hagamos. No hay cosas no literales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que córtate la mano, que es mejor entrar sin mano, sin ojo en el reino de Dios. ¿Imaginan cómo vamos a entrar allá arriba? Pues vamos a entrar mancos, otros sin un ojo, y vamos a entrar unos quemados porque nos ofrecimos en sacrificio vivo. No es eso, sino que nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos enseña a través de estas metáforas cómo debemos nosotros entender y qué es lo que quiere el Señor. También cuando, por ejemplo, dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida, ¿qué quiere decir? Que entonces tendríamos que haber conocido al Señor en ese momento y haberlo partido en pedacitos para comérnoslo. No, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué es lo que significa cada uno de los pasajes que encontramos en la Biblia. Aquí nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué significa aquí de presentar nuestros cuerpos? Bueno, significa dejar los hábitos carnales y aquellos que afectan nuestra vida por lo que nos ayuda espiritualmente a estar cerca de Dios. Hay hábitos que nos alejan de Dios. ¿Qué hábitos tenemos que nos alejan de Dios? En general no digan yo hago esto, no vayan a decir. La tele es un hábito que nos aleja de Dios. ¿Qué más? El celular. Ya hablábamos en la mañana del famoso celular, ¿verdad? Que nos tiene bien atrapados. ¿Cuántos tenemos la Biblia en el celular? Muchos no ponen el celular la Biblia en su celular porque dicen, no, eso es pecado traer el celular. Pero cuando andamos en la calle y necesitamos ir leyendo, pues podemos ir leyendo nuestro celular. Antes cargábamos nuestra Biblia. A mí me enseñaron que cuando iba a algún lugar, pues yo cargaba mi Biblia y pues iba leyendo mi Biblia, y eso nos sirve a veces para evangelizar, ¿verdad? Porque luego los que están junto a nosotros se ponen ahí de curiosos a ver qué está uno leyendo y pues ese pretexto para llevarles el mensaje. Pero bueno, el celular es uno de nuestros distractores. ¿Qué otra cosa nos aleja de Dios? El fútbol. Hay muchos apasionados al fútbol, ¿verdad? Que bueno, gracias a Dios que a mí no me gusta el fútbol, pero hay muchos que sí.
y a lo mejor pues no dejan no se quedan en su casa a ver el fútbol el domingo, pero llegando a su casa, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Y cómo quedaron? A ver noticias, ¿verdad? ¿Cómo quedaron? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y nos alejan de Dios, ese espíritu que llevamos aquí de haber estado en comunión con Dios, lo cambiamos 180 grados para estar en el mundo, ¿verdad? En el deporte. ¿Qué otra cosa nos aleja de Dios? ¿Qué otros hábitos tenemos? El trabajo, algunas amas de casa, su distracción es el hogar y dejar todo bien limpio, y entonces en vez de primero venir al templo, primero deben dejar bien limpia su casa para poder venir a la casa de Dios. Hay algo que nos aleja, algo que nos pone en primer lugar a Dios, sino primero nuestra casa, primero nuestro trabajo, primero el fútbol, y hay hábitos, ¿sí?, que no hemos podido dejar y que afectan nuestra vida espiritual. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí, que ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que dejemos las cosas que nos distraen para un culto racional, algo que sea razonado, algo que sea lógico, algo que podamos entender, y no simplemente a veces un hábito, el hábito de venir al templo. ¿Por qué venimos al templo? Pues es que ya se me hizo costumbre los domingos en la tarde venir al templo, y para algunos es un hábito. Pues no tengo otra cosa que hacer, no me gusta el fútbol, pues no hay otra cosa que hacer, todos se van, pues yo también me voy, ¿verdad? Entonces eso no le va a agradar a Dios, ¿o sí? Pero yo estoy en el templo, sí, pero eso no le va a agradar a Dios. Yo estoy aquí porque estoy convencido, vengo a ofrecerle a Dios mi culto, mi gratitud. Entonces eso es lo que nos dice aquí cuando nos habla una primera invitación hacia las cosas de Dios. En el versículo 2, y si no os conforméis a este siglo, es decir, no nos acomodemos a la gente, al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué hace? Pues se queda en sus casas o sale a pasear. A veces es el día de visita de mamá, es el día de visita de papá, de los abuelos. Y luego los abuelos que no son cristianos presionan. Es que no me vienen a ver. ¿Y qué hace uno? Pues queda uno bien con los abuelos, se queda uno bien con Dios. Y entonces dicen, no, es que los abuelos, y a veces hasta decimos, es que les voy a evangelizar, les voy a hablar de Dios. ¿Y será que realmente esa es la razón o esa es mi justificación? Porque a veces esa es nuestra justificación, ¿verdad? Decimos, sí, yo fui a predicarles, pero no es cierto, fuimos a cumplir, y decimos, bueno, pues de paso, pues les hablo, ¿sí? Pero no es el objetivo. Entonces, no nos conformemos a este siglo, entonces no seamos como los demás del mundo. Los demás del mundo hacen sus fiestas en sábados y domingos, y luego los sábados no nos dejan dormir, ¿verdad? Y venimos todos desvelados los domingos que no nos dejaron los vecinos dormir. Pero, pues bueno, vamos un ratito a veces a la fiesta. Es que, pues me voy a ver mal si es el vecino, si es el pariente, y no voy. ¿Y qué hacemos? Nos conformamos al mundo, nos hacemos del mundo para que no nos vean mal. Entonces, eso es cuando dice, y no os conforméis a este mundo, más reformaos, es decir, cambien por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, debemos entender que primero es Dios, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si realmente hacemos esto, vamos a experimentar que lo que nos sentimos más a gusto, más alegres realmente, es donde estamos cerca de Dios y no con el mundo. En el versículo 3 se presenta el mensaje, del 3 en adelante, nos presenta el mensaje del capítulo, cuando comienza diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo a veces nos sentimos en la iglesia? A veces en la iglesia nos sentimos indispensables.
Es que si no lo hago yo, no hay quien lo haga. Si no lo hago yo, no, pues medio lo hacen. Y a veces nos sentimos indispensables. Y no debemos ser así. No tenemos por qué hacer más alto concepto. Lo que Dios nos ha permitido hacer es por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo. Entonces debemos, dice cada uno que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que somos, ¿por qué somos? Pues es que tenemos mucha experiencia en la iglesia, y algunos empiezan a preguntar, a ver, ¿quiénes tienen ya aquí 10 años en la iglesia? ¿Quiénes tienen 20 años? ¿Quiénes tienen 30 años? Y entonces seguramente los que tienen 30, 40 años son los buenos para trabajar, cuando a veces el Señor trae a alguien de afuera, ¿sí? Y su fe es mucho mayor y su trabajo es de más amor que el que tiene 20, 30 años. Cuando tenemos ya muchos años en la iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Seguimos creciendo o nos vamos conformando? Nos vamos adaptando, vamos diciendo, pues sí, yo creo que ya me acostumbré, aquí estoy bien, vengo, me siento, y pues lo que me pongan a hacer sí eso hago, pero hasta ahí. ¿Será eso lo que le agrade a Dios? A veces los que tenemos más años empezamos a declinar nuestro trabajo y con ello también nuestra fe. En vez de decir nuestra fe cada vez va aumentando y cada vez estoy más cerca de Dios, a veces decimos, yo creo que ya llegué a lo máximo, o ahí me quedo o empiezo a bajar. Y entonces debemos tener una fe que nos dé Dios, pero esa fe siempre debe ir aumentando, debemos estar cada vez más cerca de Dios. Y dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Dios nos ha puesto aquí para hacer cosas diferentes. Hay quien dirige y dirige muy bien, hay quien predica y predica bien, hay quienes da temas, hay quien da estudios, hay quien toca. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Pues ¿quién hace lo demás? Es como si dijera, a ver, hermanos, manden sus manos acá adelante, por favor. ¿Lo pueden hacer? Ustedes se quedan donde están y manden nada más la mano. Pues no, ¿verdad? No se puede separar. Bueno, como miembros de la iglesia no nos podemos separar. Cada quien tiene una operación y a veces eso nos cuesta trabajo entender. En algunas organizaciones, en otras iglesias, no aquí, en otras iglesias, cuando se les dice, a ver, hermanos, va a trabajar con fulanito, vamos a nombrar una comisión que haga el cuidado de las bancas para que las separe, las acomode, lo que tenga que hacer con las bancas. Y vamos a poner a un hermano con la hermana fulanito, con menganito y con perenganito. Y luego dicen, ay, no me pongan con él. Aquí creo que nunca se ha oído eso, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Es en otros lados, pero bueno, puede llegar a suceder que a veces decimos, ay, no, ¿por qué? No, es que el hermano o la hermana tiene un carácter muy fuerte, es muy enojón, muy enojona, muy exigente. A veces cuando estamos en una comisión nos dicen, el hermano va a estar en tal comisión, entonces a veces decimos, yo soy el presidente y yo digo cómo se hace. Y tenemos esa mala enseñanza en algunos lados. Y entonces dicen, el hermano presidente es el hermano fulanito y los demás pues le van a trabajar con él. Pero el presidente es el que preside, no es el que ordena, no es una dictadura. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a trabajar en equipo. Pero entonces el Señor nos dice que somos un cuerpo, no somos independientes. La mano no puede quedarse aquí. Si voy a levantar esto, no puedo decir, es que la mano no quiere trabajar. Es que esta mano va a decir que esta está más pesado de este lado porque aquí hay más cosas y entonces esta protesta. ¿Se imaginan que eso sucediera en nuestro cuerpo? Ay, no, mejor voy a agarrarlo al revés porque de este lado va a trabajar más. Dios nos ha puesto como un cuerpo en su iglesia
Y esto es una metáfora, ¿verdad? No somos pie. ¿Quién es pie? ¿Quién es mano? ¿Quién es cabeza? ¿Y qué es más importante, la mano o el pie? Si les dijeran, les van a amputar la pierna o les van a amputar el brazo, ¿qué prefieren? ¿La pierna? ¿El brazo? Les van a quitar un dedo, ¿cuál quieren que les quiten? ¿El dedo pequeño? No, pues tiene su función. ¿Y qué hacemos sin el dedo meñique? Digo, sí, pues nos adaptamos, ¿verdad? Pero cada dedo y cada parte del cuerpo tiene una función. En la iglesia eso es lo que tenemos que aprender, que cada uno tiene una función. A lo mejor hay un hermano que no puede trabajar, no puede cargar, no puede, pero el hermano puede orar. Y esa es una parte importante dentro del miembro de la iglesia. Y a veces nos olvida y decimos, ay, los hermanos grandes, no, ya ni los llamen, porque los hermanos grandes, no, hasta nos estorban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, traigan a los hermanos grandes, ellos son buenos para orar, tienen más experiencia, son más consagrados a veces que los jóvenes o que los intermedios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar todos, cada uno, en lo que el Señor nos dé. ¿Quién es más importante, el que se queda a orar o el que va a trabajar? ¿Quién? Los dos. Pues sin oración, pues trabajamos y sin dirección de Dios y sin pedirle nada a Dios, o nos quedamos todos orando y a ver quién va a trabajar. No se puede, ¿verdad? Todos tenemos una función. Por eso dice que debemos ser, dice, todos los miembros no tienen la misma operación, cada uno tiene su función. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, versículo 5, mas todos miembros los unos de los otros. Si me duele el pie, pues yo necesito mi mano para sobarme, ¿no? ¿Qué hago? Me duele el pie y a ver a qué horas solito se me quita y tengo comezón y a ver quién le rasca. Se rasca solito, pues no, ¿verdad? Necesito dedos, necesito manos, necesito de mi cuerpo para todo lo que yo requiero. Entonces, así dice que somos un miembro en la iglesia de Cristo. Todos los unos de los otros, todos con diferente operación. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, entonces el Señor nos da diferentes dones, no todos somos iguales. Dios da dones y nos los da en diferentes niveles, ¿verdad? Y a cada uno, no, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de sanidad. No, no es lo que nosotros querramos, porque dice que el Señor es el que nos lo da. Dios nos da los dones. Y dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si ministerio en servir. Y nos habla de los diferentes dones, no me voy a detener ahorita en los dones. Pero lo que nos está diciendo es que lo que Dios nos dio, lo trabajemos. No querramos hacer otras cosas. Es que me gusta cómo el hermano hace esto. A mí me gusta cómo el hermano pinta y yo quiero pintar cuando no es mi don de pintar y empiezo a pintar y se me empiezan a ver todas las rayas y no tengo ese don, ¿sí? Dios nos da dones, diferentes dones. A lo mejor yo quiero irme a subir a cambiar los focos y pues a mí se me ocurre otra forma y pues no es el don, mi don no es cambiar focos. Mi don es a lo mejor es agarrar la escalera, agarrar el andamio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar el don que Dios me da, no andar buscando otros dones. A lo mejor lo que necesito primero es buscar qué don me ha dado Dios, qué tengo que hacer, para qué me llamó a la iglesia. ¿Saben ustedes por qué están aquí? Sí, porque Dios los llamó, ¿verdad? Que es lo que siempre decimos, pues estoy aquí porque Dios me llamó. Pero ¿y para qué? ¿Cuál es su función aquí? ¿Venir y sentarse? No creo, ¿verdad? Algo hay que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere el Señor? Necesito buscar ¿por qué el Señor me trajo aquí? Si no lo he encontrado, vamos a ponernos en oración y decirles, Dios, guíame, oriéntame hacia dónde debo trabajar, qué debo hacer. Hay muchas actividades siempre en la iglesia. Vienen ahora en los últimos meses. Bueno, en agosto viene, ¿qué se celebra en agosto? El mes de la Biblia. En septiembre,
el mes patrio. Ah, pero eso es allá de México. Y como cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo con el mes patrio? Sí, a ver Dios, ¿qué quieres que haga en el mes patrio? ¿Dónde quieres que participe ahí? ¿En octubre? La Reforma. ¿En noviembre? Ay, en noviembre no hay nada. Si hay, yo sé que no lo quieren decir, pero si hay en noviembre. Es decir, no, es que eso no es de cristianos. Los muertos, hacen fiestas por los muertos. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Pues evangelizar y no hablar de los muertos, sino de los vivos. ¿Sí? Entonces, ¿tengo que hacer en noviembre? Claro que tengo que hacer. No es hablar de los muertos, no es decir, tú que pones tu ofrenda te vas a ir al infierno. No, sino llevarles el mensaje de salvación y aprovechar esa oportunidad para evangelizar. Y en diciembre, pues Navidad, ¿qué puedo hacer yo en Navidad? Puedo venir, adornar, traer. A lo mejor no soy bueno para adornar, pero para traer, para colaborar, para orar. Algo tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro don que Dios nos ha dado en este lugar? ¿A qué vine? ¿A escuchar? No creo, ¿verdad? No creo que nada más vengamos a escuchar y decir, lo que hoy dijo no estoy de acuerdo. Lo que dijo la vez pasada, sí estoy de acuerdo. Lo que dijo la anterior, pues medio estoy de acuerdo. No se trata de que estemos de acuerdo, porque no estamos dando nuestras opiniones. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, pues, si alguien no está de acuerdo, pues dígale a Dios que no está de acuerdo con lo que nos dice. Yo no estoy de acuerdo con Dios, con que me dice que tengo un don. No, pues sí, yo tengo un don y tengo que estar de acuerdo porque Dios me lo dice. Tengo que encontrar cuál es el don que Dios me da. ¿Cómo? Pues participando, tengo que estar orando, tengo que estar buscando qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Sí? Dios no me manda un mensaje y me dice por WhatsApp, tu don es este. No, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia. A lo mejor, pues ya encontré mi don, me gusta estudios, voy a dar estudios. Entonces, todo eso es lo que Dios nos está mandando a hacer y dice que cada uno haga lo que debe de hacer en su ministerio, en su don, y que lo haga sobre todo con amor, con humildad. Y pues ya los últimos versículos, cuando dice después del versículo 14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis, nos manda a hacer cosas difíciles. Pues ese es nuestro don. Qué difícil es desearle bien a alguien que nos hace mal, ¿verdad? Cuando alguien pasa y nos insulta, que Dios te bendiga. Y cuando nos hacen mal con toda intención, ¿qué debemos hacer? Pues orar por ellos. Bendecid y no maldigáis. ¿Son cosas difíciles? Sí, son cosas difíciles, mas no imposibles. Bendecid a los que persiguen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cuántos de nosotros tenemos el don de visitar a los que necesitan? Y van a decir, ¿nada más necesitan visita a los que tienen alguna pena? No, también los que tienen alegría. Qué bueno, hermano, vengo a orar por usted, por el que Dios le bendijo. No vengo a ver qué me da, sino vengo a orar porque yo me gozo por su alegría, porque Dios lo bendijo. ¿Y cuántos hacemos esto? Decimos, no, los que necesitan son los que porque se murió fulanito, porque está enfermo menganito, porque tiene enferma su familia, porque se murió, y esos son los que necesitan. No todos necesitamos. ¿Cuál es nuestro don? ¿Qué tenemos que hacer? Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Unánimes, ¿entre quiénes? Versículo 16. ¿Con los de afuera? ¿Cómo dice? ¿Unánimes quiénes? Entre vosotros. ¿Somos uno? ¿La congregación es una? ¿O cada quien lo que puede? Y si alguien tiene algún apuro, pues vamos a orar por el hermano. ¿Sí? Cuando realmente ese unánimes significa que estemos juntos, que nos apoyemos, nos ayudemos los unos a los otros.
Y termino con el versículo 4. El 4 nos dice: de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros no tienen la misma operación. La razón es que no podemos trabajar de forma independiente. Debemos estar juntos, debemos ser unánimes y debemos estar siempre en un solo pensamiento. Concluimos con el versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Siempre va a haber alrededor de nosotros malas actitudes, malas personas, gente que nos quiere hacer daño. Por supuesto, esto hablando afuera de la iglesia, no ocurre aquí adentro, ¿verdad? Entonces, pero aún así nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo vamos a vencer eso? Pues con el bien. Si nos ponemos a luchar el mal con el mal, ¿qué va a pasar? Si nos ponemos a pelear con los malos, ¿quién ganará? Pues gana el malo, el Satanás, el que gana, porque ya sea que los malos ganen o nosotros nos volvamos malos por estar atacando a los malos, porque la palabra de Dios nos dice que venzamos con el bien. No dice que a ver quién tiene más poder para ser más malo o para que lo combatamos con más mal. Nos dice que debemos de combatir el mal con el bien. Entonces, ¿qué nos invita el día de hoy el Señor? Nos invita a que seamos unánimes, a que combatamos el mal con el bien. ¿Es difícil? Claro que es difícil. El Señor no nos pone cosas fáciles, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el Señor nos pusiera cosas fáciles? Pues no necesitaríamos de Él. Pero si nos pone cosas difíciles es para que lo busquemos y Él nos ayude. Y hay un texto que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no busco a Cristo y quiero hacerlo yo solito, pues no voy a poder. Entonces primero busco a Dios y luego siempre la iglesia debe estar unánime, junta, no unos más, no unos menos. A lo mejor un año nos corresponde ser mesa directiva, a lo mejor otro año nos toca ser el último vocal de una comisión, y a veces cuando pasamos por esas etapas, cuando nos toca alguna comisión y llegamos a ser presidente de la comisión, decimos, se nos sube y entonces decimos, no, es que esto se debe hacer así. Y si ya llegué a ser presidente de comisión, ¿qué más puedo aspirar? O ya llegué a ser presidente de la mesa directiva de la congregación, ¿qué más hay arriba de la mesa directiva de la congregación? Pues ya no hay. Entonces a veces decimos, no, pues ya llegué hasta arriba, ya no hay nada que hacer. Ya acabé mi trabajo, ya llegué a lo más. No, Dios nos pone en diferentes etapas, en diferentes años, en diferentes cargos. Cada uno, el Señor nos va moviendo, pero seguimos siendo un solo cuerpo. Eso es lo que no debemos olvidar. Somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos usa conforme a su voluntad y conforme a los planes de Dios. Quiera Dios que nosotros realmente podamos ser todo esto que el Señor nos pide. Voy a terminar con los versículos 1 al 10 de la primera carta a los Corintios, que es lo que Pablo le recomienda a los Corintios. Primera a los Corintios 1, versículos 1 al 10, que dice, de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, a nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús.
que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, que espero que también haya sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y sea este pensamiento y lo que Pablo escribe a los Corintios sea el mensaje para mí, para nosotros, que somos confirmados en la fe de nuestro Señor, para que trabajemos en amor para servirle. Que Dios nos bendiga.